Gabriela Velasco Vasco, perdón. José Manuel Gómez. José Manuel, número de una vez. 3. Natalia Contreras. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros. Pues mi grupo está conformado por los que acaba de nombrar la profe y vamos a presentarles el primer caso como el primer grupo. Entonces la dinámica va a ser básicamente que nosotros vamos a ir dando pistas a medida que va la exposición y pues no vayan a decir el microorganismo hasta el final, sino que van como acompañándonos a responder preguntas y así, que sea súper chévere la situación y ya. Entonces pues empecemos. Antes que nada, es muy importante que teniendo en cuenta que es un caso clínico, hay muchos términos muy complejos y médicos que pues o no nos han enseñado o que simplemente de pronto se nos han olvidado. Entonces pues para empezar es mejor tener un glosario de algunas palabras importantes y entender mucho mejor los procesos a continuación del caso clínico. Entonces como primer palabra está la ictericia, que es básicamente una condición en donde la piel del paciente se vuelve amarillenta, esto por altas concentraciones de bilirrubina en sangre. Por otro lado está pues el cáncer en la cabeza del páncreas, que es básicamente cuando, sabemos más o menos dónde está ubicado el páncreas y pues que hay como el crecimiento de un tumor maligno que pues está afectando este ciclo. La TAC es la tomografía axial computarizada, que es como un examen muy detallado que da como cortes del abdomen para poder identificar alguna anomalía. Está el drenaje de colecistostomía, que es básicamente un tubo de drenaje que se coloca en la vesícula biliar para poder expulsar cuando hay una obstrucción la bilis. También está la connotación visual analógica, que es básicamente decirle al paciente la escala de dolor que él siente, entonces del 1 al 10, qué tanto dolor siente en su perspectiva. De 0 a 10, perdón, de 0 a 10. Siguiente está abdomen deprimido, que es una condición en la que el abdomen está plano y hay ausencia de distensión, o sea, no tiene ningún líquido acumulado, ni gas, ni masas. El abdomen epigástrico, sabemos que hay 6 cuadrantes del abdomen. El epigástrico queda en la parte central superior, o sea, esta parte, ahí está ubicado el estómago y el páncreas, que es el más importante en el caso clínico. Aquí es muy importante saber que hay marcadores tumorales porque el caso clínico tiene que ver con el cáncer. Entonces, los 3 más importantes de ellos están el CEA, que es básicamente el antígeno carcinoembrionario, que es un marcador que se eleva en cánceres digestivos. Está la AFP, que es la alfa-fetoproteína, que usada como también un marcador para cáncer desde hígado y testículo. Está la K199, que es una glucoproteína antígeno de carbohidrato, que es específicamente para cáncer de páncreas. Y estas se encuentran normalmente en la sangre. Y por último, y también una enzima muy importante que es la ALP, que significa fosfatasa alcalina, producida en el hígado. Y bueno, pues se encuentra normalmente en el hígado, en los huesos, en muchas funciones que se puede, si está elevada, indica obstrucción biliar o un daño hepático. Por otro lado está la hidropesía, que es una acumulación excesiva de un líquido claro o mucoso en la vesícula biliar. Esto debería lo mismo, una obstrucción biliar o un daño hepático. Y aquí ya empieza un poquito más complejo, está la lesión hipodensa, que es específicamente para las TACs, para la tomografía axial computarizada, que es un área en la que se ve más oscura. Esto porque se capta, por su densidad, capta menos rayos X. Esto normalmente es porque el tejido es anormal. También está la lesión hipointensa y lesión hiperintensa, que esto ya es la resonancia magnética, que es básicamente 2 campos en los que muestra, ya sea en el caso de hipointensa más oscuro o hiperintensa más claro, cuando hay una inflamación, una acumulación de líquido o diferentes cosas como anormales, la región normal. Y por último, resecabilidad, que es básicamente una propiedad en la que de una lesión para ser removida, dependiendo de si deja restos en el tejido normal, en el organismo, o si se quita completamente. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos a ilustrar el caso clínico. Es un paciente de 71 años que
que fue al médico porque tenía ictericia, como les mencioné anteriormente, tenía la piel demasiado amarilla, tenía pérdida de peso y básicamente todo apuntaba la ecografía abdominal, la resonancia magnética, la TAC, votaban que era cáncer porque había una masa, ¿sí? De más o menos alrededor de 2,4 a 3,7 centímetros. 2,4 por 3,7 centímetros. Entonces, pues, todos los médicos pensaban que era cáncer. También se hizo la evaluación de laboratorio por medio de los marcadores tumorales que mencioné anteriormente, donde votaban que estos marcadores, a excepción de uno, estaban en un rango normal y se supone que si era cáncer debían estar elevados. Entonces decían, qué raro. Bueno, luego de eso se hizo una cirugía que se llama bypass biliodigestivo doble. Bypass básicamente significa desvío. Entonces hagan de cuenta que, bueno, están los conductos biliares, está el conducto que viene de la vesícula biliar, está el conducto pancreático. Si recordamos morfo, estos se unen para luego desembocar en la segunda porción del duodeno. Entonces, básicamente lo que quiere decir esta cirugía es que se cortaron estos conductos para que no desembocaran en la segunda porción del duodeno, sino en otra porción del intestino, porque el paciente tenía una obstrucción biliar bastante fuerte, que es lo que hacía que la bilirrubina en la sangre estuviera demasiado elevada. Entonces era como ayudar a aliviar esa anomalía y dijeron como, bueno, hagamos algo, cojamos una biopsia y le hacemos un examen histopatológico para pues descartar, aunque ellos pensaban que era ya cáncer. Y pues en ese examen histopatológico se demostró que había unos granulomas, que es característico de este microorganismo, y aparte se hizo una coloración de Stern-Nielsen. Entonces ya más o menos tenemos una idea de cuál es el microorganismo. Y ya, eso es lo más importante de analizar. Listo, Natalia, muchas gracias. Sebastián. Pues al paciente se realizaron dos exámenes de laboratorio y exámenes físicos. Con los resultados de exámenes físicos, la mayoría de los resultados estuvieron dentro de los valores normales. Presión arterial normal, frecuencia cardíaca bien, frecuencia respiratoria y temperatura también estaban dentro de los valores normales. Lo único que se pudo sacar de este examen físico fue que en la escala analógica visual el paciente reportó un dolor 5, de nivel 5. O sea, algo que le está generando incomodidad, un dolor, pero es un dolor soportable. Principalmente en la zona epigástica umbilical, que es esta parte de acá, bueno, esta parte de esto. Ahora, más datos que nos interesan más son los resultados de laboratorio. De todos estos les voy a resaltar los más importantes. Los niveles de eritrocitos en sangre dieron de 11,6 gramos por decilitro, que esto es menor a lo normal. Un paciente masculino normalmente se espera que sea de 13 a 17. Entonces está menor, o sea, tiene un síntoma de anemia. Otro dato que podemos resaltar es el nivel de neutrófilos, que es del 82,3%, que está elevado. ¿Alguno me podría decir una indicación de estos neutrófilos tan elevados? ¿A qué podría estar refiriéndose? ¿Qué me podría estar diciendo? Que hay infección. Podemos estar hablando de posible infección. El resto de niveles de los otros neutrófilos están normales. La creatina en suero está a nivel normal, eso nos indica que no hay ningún daño a nivel de riñones. Y un dato importante es la bilirrubina total y la bilirrubina directa, que hacen referencia a los niveles de bilirrubina tanto en sangre como en el hígado, que estuvieron muy elevados. O sea, algo está pasando a nivel de los conductos biliares y a nivel de del conducto pancreático, que está generando estos niveles altos de bilirrubina en sangre. O sea, algo está pasando con el páncreas y con el hígado, con la glándula biliar. Los niveles de albúmina 2,97 son menores al normal. Esto nos indica un posible daño hepático. Los niveles de glucosa son normales, entonces se descartan posibles diabetes. Se descarta la diabetes. También se realizaron pruebas para otras enfermedades como lo puede ser el VIH y la hepatitis, que dieron negativas, para descartar pues que estos fueran agentes causales o estuviesen contribuyendo a los síntomas que estuviera presentando el paciente. Y finalmente, con los diferentes marcadores tumorales, esto es algo que desconcertó un poco a los médicos, porque ellos tenían, según el historial con el que venía tratando el paciente, se creía que probablemente estaba pasando por un cáncer pancreático, por
dicha presencia de masas que se observaban en la ecografía, en la tomografía computarizada y los otros exámenes radiológicos. Sin embargo, estos indicadores dieron un nivel normal. O sea, estos indicadores normalmente me dicen que hay un cáncer presente, estuvieron en niveles normales. Lo único que se estaba medio pasando, está un poco elevado, era el CEA, que estaba en 8, que estaba ligeramente elevado, pero aún así no es suficiente peso como para decir que el paciente tenía cáncer. Entonces, esto desconcertó un poco a los pacientes, a los médicos, que realmente. Entonces, en la tomografía abdominal que se le realizó al paciente, que es esta imagen que puedo observar acá, esta parte de aquí, todo esto que pueden observar es el hígado. Este es el hígado, esta es la columna vertebral, esta es la arteria aorta, y esta parte de aquí que podemos ver, esta pequeña parte, no sé si lo podrán visualizar, es el páncreas. Mientras que esta línea de aquí es lo que nosotros le mencionamos en el desarrollo, una lesión hipodensa. O sea que aquí, en esta zona más oscurecida, puede estar presentándose un proceso de necrosis o un edema. O sea, algo está pasando a nivel pancreático. Entonces, como le mencionó mi compañera, al paciente se realizó un proceso de bypass biliodigestivo doble, que básicamente es un proceso en el que se utiliza para bajar los niveles de bilirrubina en la sangre, que lo que hace es redirigir el flujo de bilis, quitar la obstrucción que se esté dando y reconstruir este flujo para que vuelva a llegar la bilis al intestino, y de esta forma disminuye un poco los niveles de bilirrubina en la sangre. Los médicos aprovecharon este procedimiento quirúrgico para poder extraer una pequeña muestra de la lesión que se estaba observando en la tomografía, para poder hacer un examen histopatológico. En el examen histopatológico, ¿qué pasó? Se detectó la presencia de granulomas necróticos. Entonces, los médicos inmediatamente se dieron cuenta de esto y dijeron, y una vez se dieron cuenta, no estamos ante un proceso de cáncer, estamos ante un proceso infeccioso. Lo que explicaba los resultados de laboratorio de los marcadores tumorales que estaban normales. A esta biopsia también se le aplicó una extracción de Sinisser y se lograron identificar. ¿Qué cosas se identifican en la extracción de Sinisser? ¿Qué tipo de microorganismos? Bacilos antibióticos resistentes. ¿Y por qué se ven rojos los bacilos antibióticos resistentes en esta condición? ¿Qué colorantes se utilizan? Aquí en esta imagen se ve pequeñito, pero en esta zona de aquí podemos observar si lo hacen. Estoy aquí. Uno. Ya no tengo la información de los otros 99 campos, pero uno. Posteriormente a que se le hizo el diagnóstico al paciente, pasó por un tratamiento farmacológico, antibióticos de 6 a 12 meses. Después de que se suministrara 3 meses después de la suministración de antibióticos, se observó que la lesión, cuando se hacía otra vez tomografía, había desaparecido o disminuido. El paciente recuperó peso, la ictericia que presentaba los niveles de bilirrubina bajaron bastante, se normalizaron, y básicamente el paciente presentó una mejora, excepto que al hacer tomografía los conductos biliares seguían viéndose como dilatados, seguía teniendo como una dilatación ahí, pero en general, en términos generales, el paciente mejoró. Ya pasando más al tema de la discusión y hablando más sobre esta enfermedad, tenemos que esta es una enfermedad muy atípica, o sea, este cuadro clínico que se presenta al paciente es algo atípico. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es una diseminación del agente infeccioso desde el lugar donde normalmente se presenta esta enfermedad, que es a nivel pulmonar, a otros órganos del cuerpo, o sea, extrapulmonar. Normalmente, lo más típico que suceda, la diseminación se dirija a los huesos o al sistema genitourinario. Es muy poco común que se dirija al páncreas o a otros órganos. Por ejemplo, como dato de referencia, de 0 al 4.7% de las personas en el mundo
que tienen la infección pulmonar desarrollan esta variante, esta diseminación pancreática. Normalmente los pacientes que llegan con esta enfermedad pueden presentar dolor abdominal, pérdida de peso, fiebre e ictericia obstructiva, o sea, la piel amarilla. No necesariamente todos los pacientes que han llegado con esta infección han pasado anteriormente por una infección, por la infección de tipo pulmonar, que es la principal. O sea, puede ser la primera vez que estén presentando esta infección y estar presentando el cuadro de la infección pancreática. Y el diagnóstico de esta enfermedad es muy complejo debido a que, como es una enfermedad, primero es muy poco común y segundo, los resultados de radiografía, los resultados de laboratorio muchas veces pueden confundir a los médicos, darles como a seguir a un diagnóstico que es erróneo, como les dije anteriormente, que se suele confundir mucho con cáncer de páncreas. Entonces, la mejor forma para poder realizar un diagnóstico de una enfermedad es con la histopatología, que me permite identificar los granulomas y así ya descartar el cáncer. Entonces, como les mencioné, José Manuel nos sigue ayudando. Como mencionaba Sebastián, básicamente la presentación clínica de esta enfermedad es muy poco común, entonces no hay un protocolo como tal establecido para poder identificarla directamente. Y además los síntomas son muy generales. Entonces, nosotros partimos de una observación general que se realiza con diferentes radiologías, pero como tal el diagnóstico diferencial se hace mediante el examen histopatológico. Entonces, los autores del artículo y los que presentaron el caso clínico recomendaban como en cierto tipo de escalas qué tipos de radiografías suelen ser más pertinentes para poder pescar la información o la enfermedad. Entonces, una de ellas es la ecografía, que es como tal la menos sensible, ya que solamente nos muestra como tal este tipo de lesiones, con un aspecto, bueno, una lesión focal con aspecto hipoecoico, con predilección por el cuerpo y cabeza del páncreas. Entonces, tenemos que localizarlos como tal en el órgano. Estamos viendo que mediante este tipo de radiologías podemos observar como masas extrañas, o en este caso sombras, que pueden indicar que no hay algo ahí que no cuadra. Entonces, una de esas es la ecografía, que permite pues como tal identificar directamente la lesión y aparte como revisar un poco lo que está acompañando al páncreas. O sea, se ve un ensanchamiento de los ganglios linfáticos, se ve una inflamación en los conductos biliares, en los conductos hepáticos, en los conductos como tal de todo ese sistema, que puede llegar a obstruirse en algunos casos, como fue el caso del caso clínico. Entonces, algo importante es que la ecografía no es como tal específica para este diagnóstico. Vamos a ir escalando a una escala como más puntual, que fue la que utilizaron ellos. Entonces, aquí están los dos, esta y esta de aquí son las dos que utilizaron en el caso clínico, que es la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. Importancia clave: la TAC como tal te permite visualizar una lesión. ¿Cómo así? O sea, lo que pasa es que estamos diciendo que está el páncreas y sobre él está creciendo una capa de algo que no sabemos qué es. Puede ser un tumor, pueden ser otro tipo de tejidos necróticos, etc. La TAC te permite identificar eso, el aspecto y a dónde se dirige esa lesión, o sea, qué tanto abarca. Por eso, en la diapositiva de los resultados, veamos dos cortes de TAC. Un corte superior que indicaba como una región contorneada oscura y un corte inferior que era hasta dónde llegaba esa lesión. En un estudio que se realizó con 32 pacientes, se observó que el 87.5% eran lesiones heterógenas, que básicamente son lesiones tanto oscuras como claras, lesiones sólidas solitarias, 37.5%, múltiples lesiones sólidas, o sea, como quistes aislados en el páncreas, un 62.5%, y también se podía tener, por ejemplo, cierto tipo de imágenes dependiendo del tipo de lesión. El 67.5% eran imágenes hipodensas, es decir, oscuras, con unos límites nítidos. Y el 33.5% eran imágenes hiperdensas con áreas calcificadas. ¿Por qué? Estamos diciendo que esto es radiación y que según lo que reciba, o sea, lo que absorba el órgano, es como lo va a reflejar. Si no absorbe tanto, se va a ver oscurito. Y si absorbe mucho, se va a ver claro.
Cuando hay lesiones calcificadas se ve claro, porque el calcio absorbe toda esa radiación y se ve como tal blanquecino. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos en un diagnóstico con estas dos herramientas? Y es que la TAC junto a la resonancia magnética son bastante complementarias, ya que si la TAC nos dice cómo se ve la lesión de una manera general, la resonancia magnética nos dice qué obstruye, qué está inflamado, qué tipo de necrosis tiene, entre otros. Y lo que aparece ahí, que es lo de T1W1 y T2W1, no es adorno, no es como una terminación, sino que simplemente son formas de ubicar la lesión en la resonancia magnética. En el artículo no hay una imagen de cómo se ve esto, sin embargo sí revela lo que les estoy contando, que es que gracias a esta resonancia magnética se pueden observar los conductos biliares obstruidos, inflamados y demás tipo de lesiones. Y algo importante, se logró observar lesiones hipointensas e hiperintensas. ¿Qué quiere decir esto? Esto sugiere necrosis. Específicamente, más adelante vamos a ver que con el examen histopatológico esto sugiere una necrosis caseificante, que también es típico del microorganismo. Y ahora sí, estas dos son como en instancia, cuando el hospital o la instalación solamente tiene estas dos a la mano. Pero idealmente, en un mundo perfecto, se debería usar la ecoendoscopía, que básicamente es como la prueba más sensible y más específica para detectar cualquier anomalía en general en estos conductos pancreáticos, ya que aparte también de eso permite como mediante el mismo mecanismo extraer muestras de tejido para analizar exámenes histopatológicos. Ahora sí, el examen histopatológico, ¿qué es? Básicamente es un estudio microscópico de los tejidos que solemos extraer y en el cual podemos como tal informarnos y averiguar qué patología presenta el paciente. Esto depende de cómo se obtiene la muestra y para obtener una muestra tenemos que tener en cuenta qué tipo de lesión es. Hay lesiones que son resecables y lesiones irresecables. Las lesiones resecables son que básicamente pueden ser extirpadas completamente y las irresecables son pues, que no se pueden extirpar completamente. Sin embargo, esto se puede igualmente obtener con más cuidado ese tipo de biopsia. En un estudio realizado a 19 pacientes vemos que el caso es bastante similar a lo que obtuvimos en el caso clínico, que es la presencia de bacilos acetoalcohol resistentes en un 47,4%, positivo para el agente causal y un tejido granulomatoso. Yo les había mencionado que con la resonancia magnética pudimos ver lesiones hipointensas e hiperintensas. Estas sugieren un tipo de necrosis, que es precisamente este tipo de acá, ya que hay que recordar que los granulomas que se forman en sus centros son necrotizantes, perdón. Entonces, este tipo de granulomas presentan pues, el conjunto de todas las células que forman un granuloma y aparte de eso se ve un centro necrotizante y aparte con huequitos, por lo que es una necrosis caseificante. Aparte de eso, con este tipo de exámenes podemos hacer otras pruebas moleculares que, viendo los nombres, se pueden tener una mayor guía para ver cuál es el microorganismo, que son, por ejemplo, Ginsberg y otro que era como ADN, la que es de infección. Muy bien. Ahora sí podemos ir con los tratamientos, que estoy segura que con estos nombres ya algunos de ustedes, por no decir la mayoría, sabrán cuál es nuestro agente causal. ¿Qué fármaco se puede utilizar para una infección que no es pulmonar, sino que es pancreática? Bueno, iniciamos con nuestro régimen estándar de primera línea, es decir, el tratamiento, a pesar de que no se encuentre en el órgano usual donde se causa esta infección, que es los pulmones, podemos también tratarlo con el mismo tipo de tratamiento, valga la redundancia, que se hace para cuando sí es pulmonar. En este caso, nuestro paciente nos duró 6 meses y constaba de 2 fases. Una primera que era la fase intensiva, donde hacíamos usos de la isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, los conocemos, y una fase de continuación, donde utilizábamos netamente isoniazida y rifampicina. Como ya hemos dicho, a los 3 meses nuestro paciente ya mostraba una gran mejoría en sus síntomas. Su ictericia, hipericcia se había reducido, asimismo también su dolor epigástrico. También había reducido sus niveles de bilirrubina en sangre, entre otras cosas. ¿Cuándo? Y solamente cuando no estén funcionando solamente los fármacos y que nuestro paciente empeore en vez de mejorar,
es cuando tendríamos que pasar a unos tratamientos o a unos procedimientos que van siendo más quirúrgicos. Como ejemplo, y el ideal, que por desgracia no todos los hospitales cuentan con los utensilios para realizarlo, sería el CPRE, o también conocido como con la creatografía retrógrada endoscópica. ¿Qué es lo que hace? Estas combinan técnicas endoscópicas y radiológicas, permitiendo así poder visualizar los conductos biliares y pancreáticos mediante la inyección de un medio de contraste. Así podemos hacer también unas conexiones o meter un tubo stent que nos permita que podamos crear una apertura dentro de los conductos que están obstruidos, permitir que el flujo biliar siga comúnmente, poder reducir la ictericia y tratarla. Sin embargo, hay otros tratamientos, como les decía, que no son tan ideales como el CPRE, sin embargo, también podrían ayudar. En este caso, tenemos el WIPO y la derivación biliodigestiva. ¿Cómo sabemos cuándo podemos utilizar cuál tipo? No, el procedimiento WIPO solamente lo podemos utilizar según tomó evolución vesical. Y como recordatorio, las lesiones vesicales son aquellas donde podemos extirpar la lesión completamente. ¿Y cómo sé cuándo puedo extirpar mi lesión completamente o cuándo no? Cuando mi lesión no invade un sitio crítico o vital, una arteria, una vena importante. Si lo tocas, yo no puedo extirpar eso de ahí, puedo causarle un daño que puede ser letal para mi paciente en vez de tratar. En el caso del procedimiento WIPO, solamente se extirpa la cabeza del páncreas y se reconstruye las vías biliares. Esto nos da como resultado un objetivo curativo. Nuestro paciente se cura de la obstrucción y de la ictericia. Cuando la lesión es irresecable, no puedo extirparlo todo, toca a una estructura vital. Lo único que hago con la derivación biliodigestiva es que creo una nueva función entre el conducto biliar y el intestino. Con esto no estoy curando a mi paciente. Lo único que hago es que es un procedimiento paliativo que solo me ayuda a aliviar la ictericia y no me ayuda a aliviar los otros síntomas que puede presentar en mi caso. ¿Listo? Bueno, ahora, ya con todos estos datos, ¿alguno de ustedes tiene medianamente alguna idea de cuál podría ser nuestro microorganismo? ¿Seguros? Conclusiones, Gabriela. Como venimos viendo a lo largo de toda la exposición, entonces estábamos hablando de una tuberculosis pancreática, que es justamente esta infección anómala muy poco presente en el mundo, que se deriva normalmente de casos de tuberculosis pulmonar, pero como habíamos visto en la discusión del caso, no siempre los pacientes que presentaban tuberculosis pancreática venían de un diagnóstico pulmonar. Entonces, principalmente se identificó a partir del examen histopatológico, puesto que es esa prueba, el hallazgo fundamental que nos certifica de que estábamos hablando de tuberculosis. Con ello pudimos saber que se trataba de Mycobacterium tuberculosis. Hablamos de que exactamente es una infección muy atípica y justamente por ese mismo rasgos característicos parecidos a los cánceres u otras enfermedades, tienden a darse diagnósticos erróneos o hasta tratamientos que pueden llegar a afectar la vida del paciente, porque si conectamos los casos, hablamos de que esta infección causa granulomas, ¿verdad?, que encierran la micobacteria. Si nosotros le damos tratamientos con quimioterapia al paciente, que le bajamos su sistema inmune, probablemente, ¿qué es lo que pueda pasar? El granuloma se abra, la bacteria escape y ahí sí empiece un cuadro clínico mucho más grave. Entonces, pues les vamos a presentar el video guía para como terminar de cerrar. Hola, hola, futuros microbiólogos y bioanalistas. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿Quién dejó entrar a un bacilo a esta charla? Pues sorpresa, soy Mycobacterium tuberculosis, pero pueden llamarme Myco para los amigos o para los pacientes. Soy un bacilo delgado y alargado. No me gusta hacer curvas raras. Soy recto y al punto, como un buen microorganismo serio. No tengo flagelos, no tengo cápsula ni esporas, pero créanme que no las
de Till Nielsen. ¿Por qué soy un bacilo ácido alcohol resistente? Sí, me baño en ácido y alcohol y ni me inmuto. No es por presumir, pero mi pared celular es una obra maestra de ingeniería microbiana. Contiene ácidos micólicos, lípidos complejos, lipoarabinomanano y una capa cerosa que le da ese toque impermeable. Gracias a eso, ni los desinfectantes ni muchos antibióticos pueden conmigo. Pertenezco al complejo Mycobacterium tuberculosis, junto con mis primos M. bovis, M. africanum, M. microti y otros más. Cada uno tiene su propio estilo. Algunos infectan vacas, otros humanos, pero todos compartimos ese toque resistente y persistente que nos hace inolvidables. Provoco la tuberculosis, una enfermedad respiratoria crónica. Y sí, me encanta instalarme en los pulmones. Es calentito, húmedo y lleno de macrófagos. Mi hotel 5 estrellas. Cuando me fagocitan, yo no muero. Al contrario, me quedo ahí dentro, relajado, viendo Netflix mientras bloqueo la fusión del fagosoma con el lisosoma. Eso sí que es vida intracelular facultativa. A veces mi huésped ni se entera de que estoy ahí. Eso se llama tuberculosis latente. Pero si su sistema inmune se debilita, fiesta. Empiezo a multiplicarme y causar tuberculosis activa, con tos, fiebre, pérdida de peso, sudoraciones nocturnas y mucha preocupación. Si no me controlan, puedo viajar a otras partes del cuerpo. A los huesos, causo mal de Pot, al sistema nervioso, meningitis tuberculosa, al aparato genitourinario, sí, también llego allá. En algunos casos, puedo generar tuberculosis miliar, con pequeños granulomas por todo el cuerpo. Un souvenir inolvidable de mi paso por el organismo. En otros casos más raros, causo tuberculosis pancreática, como acaban de ver. Los humanos han intentado eliminarme con antibióticos como la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Eso me suena como a combo de la casa, del tratamiento antituberculoso. El problema es que he aprendido trucos. Algunas cepas mías son multiresistentes o incluso extremadamente resistentes. Así que si me ven en el microscopio, traten con respeto. Me siento muy a gusto en zonas tropicales, países en desarrollo y lugares con hacinamiento o mala ventilación. Me transmito principalmente por el aire, cuando alguien infectado tose, estornuda o simplemente respira cerca. No necesito vector ni carta de invitación. Un solo estornudo puede lanzar miles de mis colegas al aire. Aerosoles, mi Uber favorito. Ventilen bien los espacios. Usen mascarilla en hospitales o áreas de riesgo. Completen todo el tratamiento, aunque se sientan mejor. No me dejen medio muerto. Eso me da tiempo para volver más fuerte. Y si tienen contacto con alguien infectado, háganse la prueba de la tuberculina o el IgRA. Así que, queridos estudiantes, cuando escuchen mi nombre en el laboratorio, no piensen solo en enfermedad. Piensen en resistencia, adaptabilidad y evolución bacteriana. Yo no solo causo tos, causo historia. Y recuerden, si toses y toses sin parar, probablemente soy yo tratando de saludarte. Con cariño y un poco de ácido micólico, mico,